Bienvenidos a la sección Hablemos, organizada por la carrera de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. En este mes contamos con una invitada especial, nuestra querida amiga y colega Carlota Bustelo, que nos va a compartir su experiencia en un tema de mucho interés, las mejores normas y mejores prácticas para la gestión de documentos y la transformación digital. Espero que ya estén listos con su bebida favorita. Me voy a permitir presentar a Carlota Bustelo. Ella de 1984 hasta el 92 fue socia directora del Gabinete de Asesores Documentalistas. Del 96 al 2010, también socia directora de la empresa especializada en la consultoría de información y documentación. Desde el 2010 ejerce la consultoría independiente, donde ha realizado múltiples proyectos relacionados con la gestión y preservación de documentos y la implementación de sistemas de información y repositorios digitales, tanto a nivel nacional en España como internacional. Ha sido docente en diferentes universidades, en la Universidad Oberta de Cataluña, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Universidad del País Vasco, en la Universidad de Sevilla. Ha sido miembro de distintos comités de expertos nacionales e internacionales. También miembro de AENOR, el Comité Técnico de Documentación. Ha sido coordinadora del Grupo de Trabajo de Gestión de Documentos, vicepresidenta del Subcomité de Gestión Documental y Aplicaciones, presidenta de Delegación de España en la ISO de Información y Documentación, experta nominada por la AENOR en distintos grupos de trabajo. También miembro del Comité de Evaluación Externa de la Licenciatura en Documentación de la Universidad Carlos Madrid III. En realidad, lo hice muy resumido porque Carlota tiene una amplia experiencia y participación en múltiples comisiones, también ha participado en múltiples eventos nacionales e internacionales. Para nosotros es un gusto, Carlota, tenerla aquí. Yo sé que siempre está con muchísimas actividades, así que agradecemos desde ya muchísimo que nos esté acompañando y que nos diera este espacio. Le cedo la palabra. Bueno, buenos días por allá, buenas tardes por acá. Creo que muchísimas gracias, Raquel, por la presentación. Se te ha olvidado lo más importante, que me encanta Costa Rica, que me encantaría que estar por allá presencialmente, hacerles una visita. No solamente es el sitio donde me gusta ir para aprovechar todas esas maravillas que tienen, sino que realmente de los proyectos de trabajo más interesantes que he tenido siempre han sido los de Costa Rica, siempre han sido, así que me encanta ir y ojalá que todo esto se regularice para que podamos retomar nuestra presencialidad. Entonces, bueno, voy a compartir la presentación que he preparado para hoy. ¿Está viéndose ya bien? Sí, pero falta poner la nueva configuración. Ok, un momentito. Configuración. ¿Listo? Listo, sí. Bueno, este es el título de lo que vamos a ver hoy, pero yo también creo que lo más importante es que pone ahí hablemos. Espero no hablar yo sola. Espero que tengamos tiempo para conversar, que siempre es lo más interesante de esto y es lo que más difícil se nos hace con esta virtualidad, pero esperemos saber hacerlo en esta ocasión. Y la segunda cosa que tengo que decir es que si yo me pongo ahora a contarles cuáles son las normas y tal, pues seguramente consigo que se duerman. Yo no he visto cosa más aburridísima, ¿verdad?, que empezar a desgranar una serie de normas con números que nunca te acuerdas de cuáles son y que te puede hacer una charla muy pesada. Entonces yo he tratado de
recoger esa información en la presentación que van a ver ustedes, que luego se la mandaré, Raquel, para que se la hagas llegar a quien quiera como referencia. Pero realmente voy a intentar evitar, en la medida en que pueda, a veces no soy consciente y lo hago, decir números y referencias, ¿verdad?, a normas, etcétera. Voy a intentar evitarlo, aunque estarán en pantalla. Y creo que he intentado enfocar esto de una manera entendible, en vez de repasar las normas, realmente ver qué es lo que necesitamos y empezando por qué es la transformación digital. Bueno, aquí vamos a ver los 5 puntos que propongo para hoy, ¿verdad? Uno que tiene que ver la transformación digital con la gestión de documentos. Un segundo punto sobre por qué necesitamos nuevos paradigmas y convenciones. El 3, que sería casi el central y el más importante o el más tiempo voy a dedicar, que son las distintas áreas de actuación. Y al 4 y el 5 son un poco las conclusiones, ¿no? Anticipando un poco en futuro, aunque yo siempre digo que yo no tengo la bolita de cristal, que ya me gustaría, pero bueno, algunas tendencias que ya se observan. Y luego en el 5 algunas conclusiones muy personales, que es que me gustaría compartir con ustedes. Y a partir de ahí espero poder hacer esto en poco tiempo para tener bastante tiempo para preguntas y debate, ¿no? Yo creo que lo primero cuando ponemos ese título, a mí me gusta, me dicen, tienes que desarrollar este título. Y digo, bueno, ¿qué querrán decir con este título? O sea, ¿qué realmente queremos decir? Entonces, bueno, yo he puesto aquí lo que yo entiendo porque es la transformación digital. Y la transformación digital no es simplemente cambiar las cosas de cómo las hacemos ahora para hacerlas todas en la computadora. Para mí no es eso, porque para mí, aparte del uso de la tecnología, la transformación digital también se compone de 2 cosas que son igual de importantes, que son las actitudes y las aptitudes. Es decir, algo que tiene mucho que ver con las personas. Y realmente lo que hay que ver es la transformación digital, o yo me gustaría ver la transformación digital como oportunidades para cambiar prácticas, para cambiar formas de hacer y que esa transformación dé como resultado nuevas técnicas, nuevas habilidades y de esa manera podamos avanzar. Y lo digo porque también lo estoy diciendo esto en relación con la gestión de documentos. Y quizá aquí voy a ser un poco disruptiva, ¿no? Yo creo que la transformación digital nos tiene que ayudar a desaprender lo que no nos sirve para el nuevo entorno y a reinventar lo que necesitemos para el nuevo entorno. Y con todo lo que ello supone, porque el ser humano no nos gusta mucho cambiar, tenemos una naturaleza que nos hace reaccionar ante los cambios, ante no querer cambiar, ante no querer salir de lo que sabemos hacer, ¿verdad? Y realmente yo creo que la transformación digital nos pone encima de la mesa unos retos de saber hacer las cosas de distinta manera o de repensar las cosas que ya sabemos hacer y también en gestión de documentos. Yo ahí quise hacer en esta diapositiva un juego de palabras, ¿verdad? Porque para mí no es lo mismo la gestión documental electrónica que la gestión de documentos electrónicos. Es un juego de palabras, podemos decirlo así, o no quiero que creamos que estos son como definiciones o algo así, ¿no? Pero es raro al día de hoy que yo haga gestión de documentos sin una computadora, ¿no? Aunque sean documentos en papel, aunque yo esté gestionando un archivo físico, un archivo en papel, seguro que tengo una computadora para hacerlo mejor. Nadie concibe hacerlo ya sin ello, ¿no? Lo hacíamos hace unos cuantos años cuando yo empecé, lo que se hacían eran unas fichas manuales, ¿verdad? En papel y escribíamos, luego escribíamos a máquina, pero era una gestión muy manual. Pero eso ya es parte del pasado, pero eso no es gestión de documentos electrónicos, eso es gestión documental electrónica, ¿verdad? Que no es lo mismo. Y tenemos que pasar a la gestión de los documentos electrónicos, aquello que nace digital y con una
bueno, luego lo veremos, pero también entendiendo que es un documento en un sentido mucho más amplio de lo que probablemente podemos, nuestro propio lengua o nuestro propio lenguaje común nos hace entender que es un documento electrónico. Para mí ese paso de ese juego de palabras también va acompañado de un paso del plano operativo, es decir, es muy difícil convencer a nadie de que meter documentos en una carpeta, meter esa carpeta en una caja, ponerle un numerito a la caja para saberla encontrar y luego crear unas referencias en la computadora, ¿no?, para poder buscar. Es muy difícil convencer a nadie de que eso es estratégico en una organización. En cambio, cuando hablamos de gestión de documentos electrónicos o gestión de información electrónica, ya va dando pistas de por dónde van, sí que pasamos a un plano muy estratégico, ¿no? Entonces, esa gestión documental así entendida, para mí es una pieza clave de la transformación digital, porque es algo absolutamente horizontal a todos los sistemas de información y es indispensable para la implantación en el sector público de lo que hemos venido a llamar la administración electrónica o la e-administración o el gobierno digital, ¿verdad? No sé cómo lo llaman en Costa Rica, pero seguro que hay un nombre para eso, ¿verdad? Y después lo que es el e-business o cómo se implanta esa transformación digital en los negocios, en el sector privado. Y bueno, pues ya esto no es nuevo, ¿verdad? Esto llevamos haciéndolo muchísimo tiempo, muchísimos años. Y claro, el primer paso de esa transformación digital, cuando hablamos de gestión de documentos, es el apagón completo del uso del soporte en papel. Un apagón completo que ya teníamos mucho camino, tenemos mucho camino ya caminado, ¿verdad? O sea, ¿quién os diría que yo ahora salgo a la calle nada más que con mi celular, ¿verdad? Y entonces con el celular pues ya tengo la tarjeta de crédito, pago con la tarjeta de crédito, me comunico, casi que lo que menos hago es llamar por teléfono, pero bueno, eso ha supuesto un apagón importante en papel. Fíjense que ya se dejaron de emitir hace ya años, los pasajes de avión ya no se emiten en papel. Seguramente hay jóvenes que ni siquiera los han visto nunca en papel. Antes teníamos que tener un papel que era nuestro pasaje, y luego nos daban la tarjeta de embarque, ¿verdad? Ya casi que las tarjetas de embarque también, o el pase de abordaje, ¿no? Ya casi también se está haciendo el apagón, pero hay algunos que todavía no se lo creen y siempre lo imprimen, lo llevan impreso, todavía se imprime alguna cosa, ¿no? Pero también si quisiéramos, si queremos, no lo necesitamos. Y eso era la nueva gestión de documentos, ¿verdad? Íbamos dando pasitos, y todo era como nuestra transformación digital es para conseguir que las organizaciones dejasen de usar papel. Bueno, y en eso estábamos caminando despacio cuando vino este desagradable bicho, ¿verdad? Y lo cambió todo, ¿verdad? Y nuestra vida se convirtió en algo parecido a una sucesión de pantallitas como la que estamos viendo hoy, donde nos vemos a la gente a través de las ondas y es como si alguien hubiera venido, como dice esa foto, ¿no? Ahí está el papá empujando, pues nosotros ha venido esta situación de pandemia para decirnos un empujón brutal en esa transformación digital. Porque las organizaciones necesitan seguir trabajando cuando la gente está en su casa. Y esto no había pasado nunca, de una manera tan repentina, de una manera tan global, de una manera tan brutal, de manera que, bueno, pensemos en que algo bueno, si es que se puede decir, puede llegar a tener esta pandemia y es que nos ha empujado muchísimo más. O sea, en este último año creo que hemos avanzado lo que en los últimos años llevábamos haciendo, no sé, 5 por 1 quizá, no sé, sería interesante medirlo, pero solo lo podremos hacer cuando toda esta pesadilla se acabe. Pero ya no cabe duda, ¿verdad?, de que la transformación digital y la gestión de documentos electrónicos es absolutamente imprescindible. Y ahora corre, ¿no? O sea, ahora tenemos que hacer lo que quizá las organizaciones no se habían tomado tan en serio, o iban poco a poco, o pensaban que había tiempo, ¿verdad? Y nos llega esta nueva situación.
esto es para entender lo que yo entiendo por transformación digital y gestión documental o gestión de documentos. Hago aquí un paréntesis porque he intentado cambiarlo todo a gestión de documentos, pero veo que en el índice, precisamente, o en alguno de los índices se me ha olvidado, de manera que yo lo voy a usar indistintamente, gestión de documentos, gestión documental. No quiero decir nada diferente si digo una cosa o digo la otra. Bien, para este camino de transformación digital, lo que está claro es que necesitamos construir nuestra red, o sea, nuestra forma de entender qué es la gestión de documentos, qué es lo que hacemos, con nuevos paradigmas y nuevas convenciones. Y claro, ¿qué son esos nuevos paradigmas o nuevas convenciones? Pues por un lado se recogen esas nuevas convenciones, se recogen en la legislación. Cada país ha hecho su legislación que respalda esa transformación digital, porque si no tenemos y la legislación fundamentalmente son convenciones que nosotros acordamos, ¿verdad? Para admitir ciertas cosas, ¿no? Y yo echando la vista para atrás pensaba, bueno, ¿cuándo es la anterior vez que en la legislación se tuvo necesidad, por ejemplo, de definir cuál era la autenticidad de un documento? Pues yo, buscando en la legislación de mi país, en España, me encuentro que en 1900 o 1901 hay una ley que dice que los documentos escritos a máquina tienen la misma validez jurídica que los escritos a mano, ¿vale? Pero tuvieron que hacer una ley porque entonces a lo mejor no se entendía, se pensaba que un documento para ser auténtico tenía que estar escrito a mano. Y tuvieron que hacer una nueva convención. Oye, no, que lo de la máquina también vale, ¿no? Y por lo tanto tenemos que hacer, o sea, esas convenciones que nos vamos dotando están en la legislación. Pero todo eso también se va transformando con experiencias prácticas, ¿no? La tecnología, la implementación de la tecnología, cómo podemos hacer esto, es decir, que todos esos nuevos paradigmas y convenciones no es que estén en la legislación, sino que también la experiencia nos va diciendo qué es lo que necesitamos. Es una mezcla, por eso es un círculo, eso que estamos viendo en pantalla, ¿no? Está todo relacionado. Muchas veces se hace la legislación o nuestros legisladores no tienen ni idea de lo que están diciendo cuando legislan para un mundo transformado digitalmente. Están legislando con lo que quieren que sea, no con experiencia. Entonces, a veces vemos que en nuestras leyes hay cosas que difícilmente se pueden implementar, pero es todo como un juego en el cual ya se tendrá que transformar la legislación para basarlo en experiencias prácticas. Y ahí, como tercera parte, está esa normativa, que es lo que fundamentalmente quiero comentar hoy aquí, ¿no? Es decir, aparte de la legislación, hay una serie de normativas, y yo me voy a referir sobre todo a las normas internacionales, que yo creo que son las que más nos interesan, que lo que hacen es recoger las buenas prácticas, es decir, de parte de esa experiencia práctica y también teniendo en cuenta las legislaciones de distintas jurisdicciones, en qué nos podemos poner de acuerdo para decir estas son las buenas prácticas de la gestión de documentos. ¿Vale? Entonces, todos esos nuevos paradigmas y convenciones están recogidos entre la legislación, las experiencias prácticas, la normativa, y es muy interesante poder utilizar poder entender cómo podemos utilizar esa normativa cuando estamos intentando hacer esa transformación digital desde el punto de vista de la gestión de documentos. Los nuevos paradigmas y convenciones tienen como, para mí, mirando un poco hacia atrás y un poquito hacia adelante también, yo veo que ha habido como 3 etapas que yo definiría de esta manera, ¿no? Yo creo que los primeros pasos que damos todos en la transformación digital, o que dimos, algunos más avanzados que otros, es lo que hacemos es reproducir los comportamientos del entorno papel, pero aplicados al entorno electrónico. Es decir, queremos hacer lo mismo, o sea, esto es lo mismo, ¿verdad? No, qué tonterías. En gestión de documentos tiene que ser lo mismo que hacemos en papel, pero nada más que en vez de tener papel tenemos documentos electrónicos, pues yo hago lo mismo, ¿vale? Y normalmente en esta primera fase la implantación de tecnología es el objetivo principal. Yo quiero implantar una tecnología que me ayude a hacer esa gestión del entorno electrónico, la gestión de documentos en el entorno electrónico.
Pero rápidamente pasamos a una segunda etapa, que es una segunda etapa de consolidación, ¿verdad? Y en esa consolidación es cuando ya realmente vemos que no, que tenemos que transformar los conceptos básicos. O sea, que realmente no nos vale el comportamiento del entorno papel, trasladarlo al entorno digital o al entorno electrónico. Otra salvedad hago aquí, utilizo electrónico y digital de la misma manera, ¿eh? O sea, para mí, entorno digital, entorno electrónico es lo mismo, ¿vale? Entonces, la etapa de la consolidación, claro, nos lleva a, ¿qué? A reinventar la gestión documental, la gestión de documentos y a la implantación de nuevas prácticas. Quiero que cada uno de los que me están escuchando reflexione, ¿no? Y piense, bueno, de las organizaciones que yo tengo cercanas, de las que conozco, etcétera, en qué etapa estaría, ¿vale? Y luego, claro, tenemos un futuro por delante con ya un futuro que no es que sea dentro de un montón de tiempo, un futuro que ya tiene organizaciones que están en el futuro. O sea, es un presente futuro con una pequeña punta del iceberg, ¿no? Que está saliendo, que son los que ya están en el futuro y la mayoría de las organizaciones que todavía están a lo mejor en la etapa de consolidación o muchas más en la etapa de los primeros pasos, ¿no? Es como si fuera una pirámide, ¿no? Entonces, en ese futuro estamos viendo que los datos, ¿vale? Todo lo que se conoce como datos, en realidad deberían ser tratados como documentos y además nos vienen una serie de tecnologías disruptivas. Cuando se utiliza la palabra disruptivas, significa que cuando se implantan nos rompen los esquemas, por decirlo de alguna manera, y nos rompen los esquemas porque tenemos que hacer las cosas de distintas maneras, de distinta manera como lo habíamos hecho antes. Tenemos tecnologías disruptivas que ya están aquí y han venido para quedarse. El blockchain, la inteligencia artificial y claro, pues eso es lo que nos tocará, ¿vale? En el futuro. Dicho esto, en estos nuevos paradigmas y convenciones tenemos que también tener claro de dónde venimos, es decir, y yo creo que aquí hay una cosa interesante que a mí me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Ya entrando un poco en lo que son las normas. Existen como dos corrientes o como dos áreas de conocimiento diferentes que están relacionadas con la gestión de documentos. Y cada una de ellas tiene una norma internacional que es la norma internacional de referencia de ese dominio o de ese área dentro que podemos englobar dentro de gestión de documentos o gestión de documentos o gestión de archivos. Y que realmente lo primero que tenemos que saber para entender esos nuevos paradigmas y convenciones es que tenemos que saber distinguir estos dos dominios, porque si nos ponemos a mezclar los paradigmas y convenciones de uno de los modelos con otro de los modelos, nos vamos a hacer un lío. Y, por lo tanto, lo explico aquí de entrada para que tengamos un contexto en el cual podamos entendernos, ¿no? Uno sería todo ese dominio de la gestión de documentos que está liderado por esa norma, la norma 15489, que se llama Conceptos y Principios, y que yo he puesto ahí un dibujito, los dos dibujitos están en inglés de manera, digamos, deliberada para no entrar en problemas terminológicos, y que lo que indica es que la gestión documental o el entendimiento de la gestión documental o la gestión de documentos imbricada en los procesos de trabajo, en los procesos de negocio. También se dicen en el entorno de transformación digital, se habla mucho de procesos de negocio. Es lo mismo para mí, procesos de negocio y procesos de trabajo. Eso tiene esa primer mantra, digamos, la gestión documental está dentro de los procesos de negocio, no es un proceso más, sino que está dentro de cada uno de los procesos y, por lo tanto, y tiene el análisis documental, la identificación, la valoración como una actividad central y previa a la creación de los documentos. Es decir, antes de crear los documentos hay que hacer ese análisis documental. Lo veremos después más despacio. El énfasis aquí está hablando de eficacia, eficiencia, reutilización de la información, está hablando de
en las organizaciones, ¿verdad? En las organizaciones, en su día a día, en su vida normal y corriente, y hacemos gestión de documentos para ayudar que mi organización, en el sector que sea, en el sector que le toque, el público, el privado, el de las organizaciones sin ánimo de lucro, sea más eficaz, más eficiente y sus procesos sean más eficaces, más eficientes y además se pueda reutilizar la información. Por ahí tenemos ese modelo y con esa norma cabecera. Por otro lado, tenemos otro modelo diferente que tiene un énfasis completamente distinto, que es la preservación digital. Es decir, hay una preocupación mundial sobre cómo vamos a preservar esto que estamos creando hoy. Es decir, esta información después, dentro de, no sé, a largo plazo, dentro de 20 años, dentro de 50 años, esto lo habremos perdido todo, no tendremos historia, ¿qué será esto, no? Entonces hay todo un modelo, ¿verdad?, que su énfasis es la preservación digital, cómo preservar esto para el futuro. Y ahí hablamos de el archivo no tanto como lo conocemos hoy, pero sí el archivo para gestionar información digital, como una unidad o incluso una organización independiente. Aquí se veía reflejado, por ejemplo, cómo encuentran los archivos nacionales o los archivos centrales su lugar para la transformación digital, ¿verdad? Y muchos archivos nacionales lo están haciendo. Me consta que el archivo de Costa Rica también, el Archivo Nacional de Costa Rica también, porque tienen que encontrar su sitio, tienen que encontrar su identidad dentro del mundo de la transformación digital. Entonces, hay una unidad o una organización independiente, en este caso el Archivo Nacional de Costa Rica sería una organización independiente, que custodia y es responsable de los documentos cuando se los transfieren, ¿vale? Y por lo tanto, estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿vale? Estamos hablando de dos cuestiones diferentes que tal vez tenemos que encontrar cuál es el nexo de unión entre estos dos modelos. Y el nexo de unión entre estos dos modelos para mí es algo muy claro. Es decir, en un entorno transformado digitalmente, si yo no he hecho gestión de documentos según el modelo que tengo a la izquierda de la pantalla, en el día a día de mis organizaciones, trabajando cuando se están gestionando los procesos, no tendremos nada que mandar a los archivos para que hagan preservación digital a largo plazo. Es decir, tendremos un caos de tal calibre que será muy difícil que podamos seleccionar la información que queremos preservar para largo plazo, porque no podemos preservar todo lo que, ya sabemos, no podemos preservar todo lo que se genera, es imposible, es inviable. Por lo tanto, para aplicar el modelo que está a la derecha necesitamos una selección de aquello que realmente queremos conservar para el largo plazo. Y esa selección solo es posible si yo he implementado el modelo que está a la izquierda. Bueno, dicho esto, en ambos escenarios hay nuevos paradigmas y nuevas convenciones. Y ahora vamos a intentar ver en el tercer aspecto, ¿verdad?, cuáles son esas áreas de actuación concretas, ¿vale? Las que están reflejadas en las normas, que es lo que me toca a mí. Claro que también las vamos a encontrar reflejadas en la legislación y en las prácticas, como hemos visto en la diapositiva anterior. Pero hoy a mí me toca incidir en lo que nos ayudan las normas, especialmente la normativa internacional, para en este mundo de la transformación digital, de la gestión de los documentos en la transformación digital. Bien, el primer área de actuación es en el propio concepto de documento electrónico. Realmente tenemos que cambiar, ¿vale? Es decir, no es igual, nuestro entorno es distinto y por lo tanto es un concepto que está en total evolución. Lo normal es el primer paso, en esos primeros pasos que dábamos, ¿verdad?, es que entendamos que un documento electrónico es lo mismo que el papel, y yo he puesto ahí un PDF
porque es lo que todos nos viene a la cabeza, que realmente cuando yo lo abro en la computadora, lo miro y tiene la misma pinta que el documento en papel. Entonces me siento muy confortada porque digo, ya está, esto es lo mismo, es el mismo documento que yo sabía gestionar, solo que ahora en vez de estar en papel está en la pantalla, pero es igualito, ¿vale? Tiene exactamente lo mismo. Bien, me siento tranquila, pero necesitamos las firmas. Y al principio decíamos, pues nada, tú firmas el documento manuscrito como siempre, ¿verdad? Y luego lo pasas por el escáner y ya tienes tu documento firmado. O incluso, tantas veces lo he hecho yo personalmente, ¿no? Escaneo mi firma y se la pongo ya directamente al documento. No, eso no es un documento electrónico, ¿vale? Por lo tanto, entramos ya en la fase de documentos firmados con firmas digitales, ¿vale? Y ahí tenemos otro concepto. Pero es que no nos vale solo con eso. Y ahí el tercer dibujito que pongo es cómo se entiende documento electrónico en la legislación de nuestro país, en España, ¿vale? Que dice que un documento electrónico está formado por tres cosas. El contenido, que sería el fichero PDF o de lo que sea, las firmas y los metadatos. Y si no tiene las tres cosas, no es un documento electrónico. Ya hemos evolucionado, ya tenemos un concepto de algo complejo, complicado, ¿verdad? Pero es que además seguimos evolucionando ese concepto y el concepto nos dice, no, es que el contenido pueden ser datos. No tiene por qué ser un PDF, pueden ser datos y puede ser en un formato tipo XML. Pero es que además viene luego el blockchain, ¿verdad? Y las DLT, o sea, las Distributed Layers Technologies, que es, digamos, la etiqueta superior a lo que es el blockchain, y nos dicen que hay smart contracts, ¿verdad? Los contratos inteligentes. Y claro, un contrato, nosotros sabíamos cómo era un contrato, un documento contrato, pero ahora, ¿cómo son esos smart contracts? No tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Bien, por lo tanto, el concepto está en evolución y yo creo que hay una cosa muy potente en las normas que nos ayuda. Y es que desde hace tiempo, bueno, lo que está claro es que hace bastante tiempo, seguramente que ustedes lo han oído, estudiado o incluso lo han preguntado en algún examen, ¿verdad? Las 4 características que ya desde el año 2001 en la normativa internacional se repite como si fuera un mantra que deben tener los documentos, son que son fiables, auténticos, íntegros y usables. ¿Vale? Eso está en las normas y lo repetimos todo y nos lo hemos aprendido de memoria y además nos parece muy interesante. Pero las normas también han evolucionado y en la última edición de la norma 15489 nos habla del concepto de documentos fidedignos, authoritative en inglés, que nosotros hemos traducido al español como documentos fidedignos, y que realmente son los documentos fidedignos son los que tienen esas 4 características. Y, por lo tanto, reconocemos que puede haber otros que no lo son, que no son fidedignos, porque no cumplen con las 4 características. O sea, hay buenos y malos. Podemos tener documentos buenos y malos. Se trata de tener los buenos. ¿Y cómo conseguimos que sean buenos? Pues porque han sido gestionados y porque en esa gestión se han adquirido los metadatos necesarios. De manera que ya nos está respaldando un poco la normativa internacional a modelos o a conceptos evolucionados de documento electrónico. Es decir, lo que seguro que no es, ¿vale? Un documento electrónico es lo mismo que un fichero informático. No lo es. Es decir, es muy difícil que un fichero informático, por muy bien organizado que lo tenga yo, puedan cumplir con las 4 características. Es muy difícil, ¿vale? Por no decir imposible. Vamos a dejarlo en muy difícil para no ser muy derrotistas. Por lo tanto, es muy interesante saber este concepto, ¿vale? El siguiente concepto, ¿vale? Sería ese concepto de expediente electrónico que realmente no está en las normas ISO, ¿verdad? La idea de hablar de expedientes es algo que se utiliza en algunas jurisdicciones y no en todas. Y por lo tanto, lo que hacemos, ¿vale? Lo que se dice, o en las normas se dice, es agrupación de documentos. Si nos damos cuenta, una carpeta, que era cuando agrupábamos documentos en el mundo en papel,
no tiene una presencia física, ¿no? Una carpeta yo la cojo, la toco, ¿no? Y dentro meto documentos y eso me conforma al expediente. En el mundo electrónico, en el mundo transformado digitalmente, no existe nada parecido, ¿vale? No hay carpeta. Nosotros podemos ver las carpetas de Windows, pero no existen realmente. Así como el fichero informático sí que existe, el archivo informático sí que existe, la carpeta no es nada, ¿vale? Y realmente como no es nada, ¿vale? Pues no podemos gestionarla como cuando sí lo era. Y por lo tanto, hablamos ahí de agrupación de documentos, las normas nos hablan de agrupación de documentos y de algo que es la característica de esas agrupaciones, que es que se pueden aplicar metadatos sobre las agrupaciones. Agrupación de documentos electrónicos no es más que un conjunto de metadatos que están asignados a todos los documentos que contiene. Y para eso tenemos también las normas que nos ayudan. Y yo creo que esta es para mí una de las cosas más importantes, que es el análisis documental, ¿vale? Y luego lo volveré a tocar en las conclusiones, así que tampoco me voy a determinar mucho aquí, pero quizá incluso alguno me ha visto esto porque lo uso mucho, ¿no? Es el cambio fundamental, es que el análisis tenemos que hacerlo antes, ¿verdad? Ya no es hacer el análisis dentro del archivo, hay que hacer el análisis antes de que los procesos de trabajo empiecen a funcionar. Y la transformación digital es una oportunidad importantísima, ¿vale? Porque yo defino, gestión documental es definir los documentos que deben crearse y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para gestionar esos documentos. Por lo tanto, el entorno es muy distinto y ahí tenemos varios informes que los tenemos ahí reflejados en pantalla que nos ayudan a cómo se hace ese análisis, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para hacer ese análisis? Porque puedo recoger lo que yo he hecho tradicionalmente en la archivística tradicional, pero tengo que cambiar un poco mi manera de hacerlo porque sobre todo cambio el lugar donde lo hago, con quién lo tengo que hacer, cómo tengo que trabajar en equipos multidisciplinares, cómo tengo que saber analizar los procesos de trabajo. Y yo creo que es algo que será o es en esa segunda etapa de consolidación, digamos, el punto central de hacer gestión de documentos. Y luego, claro, tenemos todos aquellos que llamamos procesos de gestión de documentos, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos con los procesos de gestión de documentos? Buscamos la máxima automatización de los procesos documentales. ¿Y cómo? Con un buen uso de los instrumentos de gestión documental, que los instrumentos son estos que tenemos aquí. Esquemas de metadatos, cuadros de clasificación, calendarios de conservación, tablas de permisos y seguridad. Fíjese que he puesto lo primero y totalmente de forma deliberada esquemas de metadatos. Los esquemas de metadatos en el mundo papel no existían. Y por lo tanto, fíjese, ya nos ha cambiado. Ya tenemos algo diferente en el mundo transformado digitalmente. Y aquí tenemos muchas normas o algunas normas que nos ayudan a algunas partes de esa máxima automatización de los procesos documentales. Específicamente me interesa el tema de los esquemas de metadatos. ¿Por qué? Porque es el instrumento nuevo. Los demás ya los conocemos, los demás ya los teníamos, pero el instrumento nuevo, ¿vale?, que tenemos es los esquemas de metadatos. Y los esquemas de metadatos se hacen muchas veces como un ejercicio teórico. Aquí el dibujo que está puesto es extractado de el esquema español para las administraciones públicas, esquema MGDE, le han puesto un nombrecito o un acrónimo que es más difícil de decir, que parece que te atrancas cada vez que lo vas a decir. Pero claro, luego tenemos que coger esos esquemas de metadatos y entendiendo la arquitectura de información de mi organización en particular, convertir esos esquemas de metadatos en perfiles de aplicación, es decir, cómo los pongo en marcha en un entorno tecnológico específico y concreto, ¿vale? Y por lo tanto, ahí también nos pueden ayudar estas normas, ¿no? Y claro, aquí tengo, perdón, que creo que tengo duplicada una. Ah, no, aquí está, ¿vale? Claro, luego, por último, tenemos la conservación y la preservación digital, ¿vale? Es una actividad específica con un foco muy concreto
que la información sea entendible en el largo plazo, y con el archivo que hemos visto antes, y que yo trato de representar aquí en este dibujo, que tampoco es mío, ¿verdad? De qué se trata, ¿no? La información o los documentos, pues a veces se generan en un sistema de información que es propio del negocio, por ejemplo, el sistema de recursos humanos. Se pueden capturar y reutilizar porque están en un sistema de gestión de documentos y después esos documentos pueden pasar a un sistema de archivo, que es un sistema de archivo que puede estar en una institución de la memoria, por ejemplo, el Archivo Nacional de Costa Rica. Si yo no entiendo esto, si no entiendo cómo jugar este juego, de cómo aplicar esto en mi organización en particular, si es que lo tengo que aplicar, me será un poco difícil. Por lo tanto, las normas también nos ayudan a esto y sobre todo son aquellas normas relacionadas con el modelo OAIS, ¿verdad? Y aquí solo les quería hacer una puntualización, ¿vale? La competencia de los profesionales de gestión de documentos y de archivos. Tenemos una enorme presión y yo creo que en todos los países con los que yo conozco he podido hablar con algunos de sus profesionales para que los profesionales de gestión de documental y archivos nos empujan para que nos vayamos a los sistemas de archivos. Esto es lo tuyo, ¿vale? Tú no a mí no te metas en lo que es mi trabajo cotidiano, porque no es tu competencia es para el trabajo de archivo. Bien, esto hay que luchar contra ello, ¿no? Hay que resistirse como este hombrecito que está aquí. Yo no quiero que nos deje nuestra competencia aquí porque, como he dicho antes, si no trabajamos en lo que está en azul y en verde, pues lo que nos va a llegar al rojo será algo, bueno, que no será ni lo importante, ni será seleccionado, ni será todo, ni será fiable, ni será auténtico, ni será nada de nada. Y por lo tanto, yo creo que hay que luchar contra este empujón que nos empujará muy fuertemente, ¿no? O sea, que nos estarán empujando muy fuertemente. Y aquí tenemos las referencias, ¿no? de todo este modelo de conservación y preservación digital y que he querido poner específicamente con esos information package, paquetes de información, que es, digamos, el concepto clave para entender lo que estamos diciendo en un sistema de preservación digital basado en un modelo de referencia IOAIS, ¿vale? Que es lo que vamos a guardar. La idea central de ese paquete de información es que ese paquete de información tiene que ser comprensible dentro de muchos años y por lo tanto tengo que meter en ese paquete de información, primero tengo que hacerlo con cosas que no sean interpretables, es decir, tengo que meter toda la información que sea necesaria para que alguien, si hubiera habido una catástrofe, ¿verdad?, se encuentra esa información y es capaz de entenderla dentro de 25 años o 50, sin haber tenido y sin tener ni los sistemas de información a los que dieron lugar, ni ningún entorno similar o parecido al que tenemos hoy en día, ¿no? Esa es la idea. Y aquí tenemos toda una serie de normas en las que se sustenta ese modelo. Pero además, ¿verdad?, tenemos aplicaciones informáticas de gestión de documentos, ¿vale? Y entonces aquí podemos distinguir que haya sistemas de información, esos que se llaman Electronic Document Record Management Systems, ¿vale?, dedicados. Es decir, la idea, esto era en ese primeros pasos que decía, ¿verdad?, todo nuestro empeño en las organizaciones era implantar mi EDRMS, implantarlo y tener nuestro sistema y nos enfocábamos ahí, ¿no? Y era un sistema de información dedicado a la gestión de documentos. Que en los primeros pasos incluso decíamos, no, es que el usuario final es el que lo usa, ¿no? El usuario final tiene la responsabilidad de subir la información a estos sistemas para poderla capturar, etcétera. Pero ya también hemos evolucionado y muchos de estos EDRMS, aunque sean dedicados,
se conciben como una capa horizontal que es utilizada por otras aplicaciones, es decir, no directamente por el usuario, sino la aplicación de recursos humanos es la que deja los documentos o deja la información en el EDRMS y el usuario final solamente usa la aplicación de recursos humanos, no utiliza para nada la aplicación de los EDRMS, no la ve, el usuario final no la ve, pero sin embargo ahí se está guardando todos los documentos que se están generando. Pero es que todavía damos un paso más y nos damos cuenta de que hay software, aplicaciones de negocio que pueden tener incluidas sus funciones de gestión de documentos, que tal vez no hace falta ese EDRMS, porque los EDRMS tratan bien esos contenidos que son esos ficheros informáticos, ¿verdad? Los PDFs, los XML, es decir, si soy capaz de coger la información y convertirla en un archivo informático. Pero a veces, y lo estamos viendo cada vez más, pues lo que tenemos son datos que no por ello dejan de ser evidencia de lo que se ha realizado. Y por lo tanto puede haber software o aplicaciones de negocio con funciones de gestión de documentos. Y necesitamos que lo sean, necesitamos que esa información, un ejemplo que yo siempre pongo es el portal del empleado, ¿no? Pues siempre antes teníamos documentos que decía pido vacaciones, te concedo vacaciones, toda la parte de la gestión de personal se hacía a base de documentos firmados, ¿verdad? Ahora es rara la institución que no tenga automatizado eso, entras a tu portal, ahora pido estas vacaciones, me las conceden, ahí no hay más ficheros de esos que guardar en los EDRMS y no tiene por qué haberlos, no tenemos que dar una vuelta atrás, ¿no? Pero tenemos que saber si esa información que contienen esos sistemas de información necesitamos gestionarla con funciones de gestión de documentos. Y para ahí tenemos estas normas que nos ayudan, ¿vale? A ver cómo se implementan esas realidades informáticas. Pero como el ser humano lo complica todo, ¿verdad? Pues no solo nos dedicamos a implantar las soluciones de gestión de documentos, sino que además ahora tenemos la idea de que hay servicios de gestión de documentos que se pueden dar a las organizaciones. Es decir, mira, no hace falta que tú te montes todo esto porque te va a costar mucho más barato si me lo monto yo en la nube y yo lo que te doy a ti es el servicio. Tú me subes tus documentos a la nube, ¿verdad? Y yo te doy el servicio y no hace falta que tú instales tu software, no hace falta que tú tengas tus máquinas, no hace falta que tengas los servidores. Y eso, por lo tanto, nos abre otros interrogantes, otras dificultades y otras áreas donde las convenciones y los paradigmas tenemos que volverlos a inventar. Y claro, también hay unas normativas, donde nos hablan de las buenas prácticas para contratar servicios y todas las cuestiones a considerar. Fundamentalmente tenemos estas dos normas que hablan de cómo se gestionan los documentos en los entornos de la nube y, bueno, pues qué es un repositorio de un tercero de confianza. Y habrá más, es decir, aquí estoy poniendo solamente puesto las que están ya publicadas, que ya son normas y que se pueden consultar, por lo tanto, ¿vale? Pero habrá más buenas prácticas sobre estos temas. Por tanto, creo que da un repaso a todas esas posibles áreas de actuación y, claro, me gustaría ir concluyendo porque ya se está haciendo un poco, terminando el tiempo y, claro, ya se puede ver, como he dicho antes, en esas 3 etapas que he dicho, que el futuro va a ser diferente. El futuro va a ser diferente y, claro, ya empezamos a hablar de gobernanza de la información. Gobernanza de la información absorberá la gestión de documentos, es una interrogación. Se están haciendo muchas cosas. A nivel conceptual tenemos un montón de principios, de modelos de referencia. Hablamos de los datos FAIR, de los datos Trust. Tenemos modelos de referencia para qué es lo que tenemos que hacer. A nivel de gobierno estamos haciendo un montón de políticas. Hay legislación sobre datos abiertos, legislación sobre protección de datos personales. Estamos todos ahí. ¿Vale? Y en la operativa hay tecnología nueva, hay preservación de bases de datos, elementos de interoperabilidad. Se están haciendo muchas cosas en muy distintos niveles.
Yo diría que en todos ellos los aprendizajes, prácticas y herramientas utilizadas en la gestión documental pueden ser útiles. Otra cosa es que lo sepamos poner en valor, pero se están haciendo muchas cosas que están relacionadas por algún lugar. Y todo es como si toda la humanidad tuviese una preocupación importante por temas que hasta ahora no eran tanto o no se consideraban tanto. Ahí está que nosotros sepamos jugar bien el juego y que lo que sabemos hacer se ponga en valor para ir a todos estos proyectos. Y para eso, ¿vale? También tenemos normas ISA que nos apoyan. Y una de ellas ya existe, ¿vale? Algunas iniciativas y proyectos. En este caso, tenemos una norma ISO que habla de cómo explicar la gestión de documentos a los arquitectos de información. Los arquitectos de información, los que se dedican a la arquitectura empresarial, Enterprise Architecture, son ahora elementos súper importantes en las organizaciones. Tenemos un informe que nos ayuda a entendernos con ellos, porque si no nos entendemos con ellos, difícilmente podremos poner la gestión documental en el sitio en que las organizaciones tienen que estar, ¿no? Pero además de eso, lo que está aquí a la derecha ya sí que son cosas que no están publicadas, son proyectos para los próximos años, pero para que entendamos esa anticipación del futuro. ¿En qué se está trabajando en ISO? Se está trabajando en algo que es cómo tenemos que hacer gestión de documentos en entornos de datos estructurados, y estamos trabajando también en hacer una norma en que hable del blockchain y el distributed layer technology en relación con los documentos, los sistemas de gestión de documentos y la gestión de documentos. Por lo tanto, estamos anticipando un futuro diferente. Y ahora alguna conclusión totalmente personal, y como es totalmente personal, se puede disentir y pueden tenerla completamente diferente a las mías, ¿vale? Entonces, el gran cambio de perspectiva para mí en gestión documental es que hemos pasado de analizar los documentos una vez que se han producido a analizar los documentos antes de que se produzcan. Y esto es absolutamente básico para mí. Esto es realmente el gran cambio que se produce en esa segunda etapa de consolidación. Y es perfectamente aplicable a todos los escenarios que nos plantea la gobernanza de datos o de información en el futuro. Porque todos vamos concluyendo que si para hacer protección de datos personales, pues tenemos que hacer un análisis previo, hay que hacer diseño, en el diseño, siempre hay que actuar en el diseño. Y por lo tanto, si hay que actuar en el diseño, hay que hacer el análisis primero, porque antes de hacer diseño de nada, la actuación en el diseño de los sistemas de datos o de la gestión de la información es esencial. Luego el análisis hay que hacerlo antes, ¿vale? Y por lo tanto, tenemos que poner esto en valor, ¿vale? Eso que nosotros sabemos hacer, eso que nuestros antecesores, nuestros archiveros de las anteriores generaciones hacían con tanto esfuerzo, que es una vez que entran los documentos en el archivo, reconstruir la historia de en que esos documentos se había producido. Eso ya no, ¿verdad? Salvo que encontremos un fondo, ¿verdad?, que se descubre en una tumba, que no sé qué, nos tenemos que poner a estudiar, investigar de forma histórica qué es lo que había pasado con eso. La idea ahora es al revés. Trabajemos en lo de hoy, ¿verdad?, para que, sabiendo cómo apoyar a las organizaciones en lo de hoy, ya las cosas queden perfectamente documentadas y los análisis se hacen antes, ¿vale? Y podemos, desde el punto de vista operativo, claro, tenemos información y datos heredados, no nos queda más remedio que hacer sobre cosas a posteriori, ¿verdad? Pero también lo importante es hacer información y datos por crear. Para mí eso es lo importante, ¿vale? Y luego, después de esto, la otra conclusión personalísima es la pregunta del $1.000.000, que es: ¿estamos preparados para pasar de la gestión documental clásica, ¿verdad?, a la gobernanza de la información? Y esto es algo que mi colega Luis Esteban Casellas, que ya sé que también lo han tenido por aquí, puso en Twitter una encuesta, ¿verdad?, que es un poco, los resultados eran un poco desoladores, pero que también pues se contestaron, ¿no? Y me gusta mucho este otro tuit que Marta Munuera, otra apreciada colega,
le contestó, dijo, la mayoría sí, solo hay que creérselo un poco más y ponerse a picar piedra. No sirve lloriquear y esperar sentados a que te vengan a buscar y no formarse sin parar, ni tener claros los conceptos básicos ni ambición. A partir de aquí, que cada cual reflexione y haga lo que puedo. Y yo pienso que muchas cosas de las que sabemos se pueden aplicar, que otras hay que adaptarlas y transformarlas, y para eso tenemos apoyo de las normas, y otras hay que aprenderlas de nuevo. Y también estamos viendo que en esas que hay que aprenderlas de nuevo también las normas nos están ayudando. Así que espero acabar con este aire optimista, ¿verdad? Y ahora tengamos algunos minutos para dudas y comentarios. Excelente, Carlota, como siempre encantada de escucharla. Yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que reinventarnos, que tenemos que ser más innovadores, replantear qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Como profesionales tenemos muchísimos retos, pero también muchísimas oportunidades para cambiar y aplicar las buenas prácticas y las normas. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es cómo garantizar la preservación si los documentos y la información se producen en sistemas de negocio que no cumplen con las funcionalidades de gestión y preservación. ¿Es una pregunta para mí, Raquel? Sí, bueno, en general, yo en lo personal considero que en el entorno digital hay ciertas variables que no podemos seguir trabajando como lo hemos hecho, digamos, en los soportes físicos, ¿verdad? Una de ellas es esperar, por ejemplo, para hacer la transferencia hasta que haya finalizado el valor primario o su plazo de retención. Las razones para evitar todo esto es que en realidad considero que sería una mala práctica porque no, o sea, el principal reto que tenemos, que es la obsolescencia tecnológica, si dejamos que se traslade los documentos que se están produciendo en ese momento, por ejemplo, al Archivo Nacional, no vamos a saber qué vamos a tener, si realmente vamos a recuperarlo, como usted bien lo acaba de mencionar. Entonces, yo considero que independientemente, digamos, de los sistemas que se producen, tenemos que tener un archivo digital consolidado que tenga todas las funcionalidades de gestión y preservación de los documentos. Bueno, yo creo que es lo que trataba de explicar, ¿no? O sea, lo que trataba de explicar tenemos modelos distintos y se puede, uno puede, igual que un médico se puede especializar en una determinada especialización de su ejercicio médico, ¿no? Y uno es un traumatólogo y el otro es un cirujano y seguramente sus conocimientos son distintos, pero también tenemos esos médicos de familia, digamos, que saben un poquito de todo porque son los que son capaces de sabernos si nos tienen que mandar al especialista. Y yo esto lo pongo en valor, ¿no? También como profesionales debemos entender eso. O sea, yo creo que todo no se puede hacer a la vez. Es decir, y habrá quienes tendrá que estar especializado en el día a día, en una organización, en ayudar a esa organización a hacer una gestión de documentos correctos, y habrá quien tendrá que estar especializado en recibir o cómo recibir esos documentos o cómo hacer los procesos de transferencias en el archivo. Seguramente si no se ha hecho, es lo que yo quería decir, si no se ha hecho esa gestión documental a nivel de las organizaciones, será muy difícil que el resto se haga, pero no podemos querer abarcarlo con un solo sistema todo, porque seguramente nos encontraremos con que no hacemos bien ninguna de las funciones, ¿no? Y lo que nos importa no es tanto, o sea, lo que nos importa es ayudar a las organizaciones, lo que nos importa es que las organizaciones gestionen bien su información. Si las organizaciones gestionan bien su información, si somos capaces de transmitir cuáles son los parámetros que significa, ¿no?, las buenas prácticas de gestionar bien su información, entonces después, si esa información tiene que ser trasladada a otro sistema de información para ser preservada, tendremos menos problemas que si no hemos gestionado bien. ¿Que tiene que ser el mismo sistema? No, seguramente no. Seguramente en una organización tienen unos sistemas de información y si la información tiene que llevarse a otro, que también incluso es cuestionable, entonces habrá otros sistemas que tienen otra visión. Hay un término muy interesante que
todavía no tiene norma y por eso no lo he mencionado, pero que también está en ese futuro, ¿no? Que se llama Archiving by Design, ¿no? O sea, archivar por diseño. Y es cómo diseñar los sistemas de información, pero el sistema de información de recursos humanos, el sistema de información de las historias clínicas, el sistema de información de la cadena de producción, el sistema de información de las estadísticas del Estado, ¿no? O sea, es decir, cómo entrar en esos sistemas de información y hacer que tengan funciones que nos permiten hacer ese archivo por diseño, ¿vale? Y esto todavía son caminos para explorar, ¿verdad? Pero ahí están. Claro, yo por eso, tal vez no me expliqué bien, yo considero que no se puede tener, o sea, de hecho, no se puede tener un ecosistema a nivel institucional porque se necesitan los sistemas de negocio propios de la organización. Pero es difícil, no digo que sea imposible, pero es difícil que los sistemas de negocio tengan la funcionalidad de gestión de documentos que necesitamos y menos de preservación digital. Entonces, considero que por cuestión de todo sentido, presupuestario y de garantizar la aplicación de las mejores prácticas archivísticas, tener un sistema, digamos, institucional que como archivo digital que tenga las funcionalidades de gestión y preservación y que tengan los documentos desde la producción, pero sin eliminar los documentos, o sea, la cantidad de sistemas que tiene ya la institución, ¿verdad? Sí, ese es un modelo muy típico de esa etapa intermedia de consolidación, ¿no? Pero ya nos viene la realidad incluso cuestionándonos esos modelos, ¿no? Yo creo que lo que hay que estar es abierto, ¿no? O sea, es decir, lo que importa es entender bien lo que se quiere para estar abiertos a poder aportar en soluciones que hoy ni siquiera nos imaginamos, quizás, ¿no? O sea, tiene que haber un sistema como el que estás proponiendo tú. ¿Es obligatorio? Bueno, pues yo diría que al día de hoy, yo no diría que todas las organizaciones lo tienen que tener. Tenemos que mirar, tenemos que escuchar, tenemos que ver cuáles son las necesidades de cada organización y a lo mejor, o sea, en principio suena muy bien lo que estás diciendo, pero a lo mejor hay una organización que por lo que sea no es aplicable, ¿no? O sea, no es aplicable o no es lo que más recomendable, ¿no? Y por lo tanto, por eso digo yo esa idea de estar abiertos, ¿no? Y poder, digamos, aprovechar esas oportunidades, ¿no? Yo creo, por ejemplo, si estamos hablando de una organización que se ha metido de cabeza en sistemas como de blockchain y de DLT, pues lo que estamos diciendo nosotros no funciona. O sea, es decir, el modelo que estamos diciendo no funciona. Entonces, bueno, hay que entenderlo, hay que estudiarlo y hay que ver qué se les propone y qué se les propone como buena gestión documental, que quizá no es la misma que en la organización de al lado, incluso dentro del mismo país, ¿no? Yo creo que para no pensar que esto es muy difícil, ¿verdad? Es precisamente lo bonito de nuestra profesión en el momento en el que estamos, ¿no? Que estás ahí como siempre en la parte, siempre teniendo que aprender, siempre lleno de retos, ¿no? Siempre tratando de dar, quizá es la mejor lección, ¿no? Es decir, no doy nada por consolidado. Exacto. Tenemos que analizar el contexto y las necesidades de las partes interesadas y las expectativas también. Aquí tenemos una pregunta de Silvia. Acorde a los cambios tecnológicos en la gestión de documentos, ¿dónde se gestionan las redes sociales? Por ejemplo, en la nueva normalidad, como tratamos archivísticamente las reuniones virtuales, entre otros. A ver, tenemos también a María Teresa, que es la coordinadora de la carrera. No sé si quería hacer un comentario. Carlota, ¿cómo estás? Hola María Teresa, encantadísima. Mucho mejor hubiera sido si hubiera sido en persona. Sí, de verdad. Un abrazo. No, mire, yo comparto con vos esto, sí, hay muchos retos, pero yo creo que lo importante de esos retos son las oportunidades que tenemos para desarrollarnos profesionalmente, pero con esa apertura que vos decís, efectivamente, si nos cerramos, nos vamos a quedar al margen
y tenemos que estar dispuestos a ese cambio constante, a esa adaptación constante y a ese aprendizaje constante, que yo creo que es lo principal. Si nosotros no estamos dispuestos a aprender todos los días, pues nos quedamos obsoletos rápidamente. Y hay que tener esa visión prospectiva de lo que es la profesión. Y bueno, va a depender, yo creo que en la formación creemos, estamos, no sé si Raquel te contó, estamos con un nuevo plan de estudios inaugurándolo este año, precisamente enfocado a desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes, porque el conocimiento lo pueden tener en internet. Hay muchas fuentes, bueno, buenas fuentes, fuentes de calidad, pero lo que debemos desarrollar son esas habilidades y destrezas para que puedan enfrentar esos retos a futuro, porque si no, no se quedarían con el contenido, con el conocimiento que les damos así como memorizado, y eso no sirve ahora. Hay que estar, como decías vos, abierto, oír, escuchar, ver, y es cierto, lo que puede servir para una organización puede ser que para otra no. Entonces hay que ver todas esas posibilidades. Y muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que está siempre muy ocupada, pero muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo añadiría, porque no solamente nosotros, es decir, en mi experiencia, todo el mundo, o sea, todas las personas con los distintos perfiles profesionales que trabajan en cualquier organización necesitan hacer este cambio en la transformación digital. Y a todo el mundo le resulta difícil. O sea, no es que seamos solo nosotros que tenemos que ser ahí los abanderados del asunto, ¿no? O sea, sí que podemos estar en los equipos líderes que están empujando esa transformación digital, pero tenemos que darnos cuenta de que en nuestras organizaciones esa resistencia al cambio, esa resistencia a no entender la transformación digital está. Y por lo tanto tenemos que acompañar. Digo porque lo voy a unir con la pregunta que ha hecho Silvia, ¿no? O sea, las reuniones virtuales, ¿cómo se gestionan? Bueno, nosotros, por ejemplo, en España hace ya mucho tiempo que se permitían lo que se llaman las videoactas de las reuniones de los órganos de gobierno, ¿no? O sea, no había que hacer un acta porque se grababa la reunión y esa reunión ya era el acta en sí. Bueno, esto estaba en la legislación hace un montón de años, pero claro, se ha puesto en práctica de verdad, ¿vale? Cuando las reuniones han sido virtuales y no quedaba prácticamente otra, ¿no? Antes se grababa, pero se hacía el acta también en papel, etcétera, etcétera. Y entonces nos damos cuenta de que las distintas personas que tienen roles, digamos, en esas actas empiezan a hacerse un lío, ¿no? Y ahora, ¿cómo firmo el acta? ¿No? ¿Cómo firmo la grabación? Y entonces decimos, pues bueno, pues tú puedes aplicar una firma igual, pero ¿dónde la pongo? ¿No? O sea, no, es que no la tienes que poner en ningún lado. O sea, es decir, pero entonces, y esto es un caso real que estoy contando, pero yo me tengo que visionar todo el vídeo para saber si lo puedo firmar o no. Pero ¿cómo te vas a visionar las 3 horas de la reunión otra vez para firmarlo? No has estado. O sea, es decir, no te fías de lo que se ha grabado. Y estas son las pequeñas luchas cotidianas de la transformación digital, ¿no? Que muchas veces dices, cuando miras atrás, dices, ¿cómo es posible que estas pequeñas cosas me hubiesen llevado tantísimo tiempo, ¿no? Esta discusión que yo cuento sobre la firma y la no firma, y si me bajo el vídeo o no me bajo el vídeo, yo he estado como en 5 reuniones de un cliente para poder resolver eso, ¿no? Porque la persona que firmaba no estaba conforme y no sabía cómo se podía hacer. Bueno, cuando ya superas, ¿no? Cuando todo el mundo se acostumbra, cuando coges la confianza, cuando realmente pasas esa transformación digital, miras para atrás y dices, ¿cómo es posible que estuviéramos discutiendo esto? Pero tienes que pasar el proceso. O sea, y ese proceso es un proceso lento, común, y ahora, como he dicho al principio, muy empujado, muy presionado por la situación en la que nos encontramos, ¿no? De esta pandemia, que tenemos que sacarle alguna cosa buena para esto, y si hay alguna cosa buena, como dije al principio, es que nos ha empujado a esta transformación digital, que es ya un sí o sí, y ya, o sea, mañana, no hay otra opción, ¿no? De hecho, por eso estamos aquí, haciendo esta conferencia de esta manera,
O sea, si no, seguramente a nadie se le hubiera ocurrido. Efectivamente. Carlota, aquí tenemos una pregunta. Dice Marco, buenos saludos. En cuanto a la aplicación de blockchain a la gestión documental, ¿qué retos tiene para aplicar las modificaciones al ledger? ¿Se habla de transmitir todo el documento o solo un token que represente el documento? Se dicen muchas cosas, muchas, muchísimas, y muchas más posibilidades de las que Marco, que veo que está bien informado, está poniendo encima de la mesa. Otra vez hablamos, es que es el diseño, es decir, es que tendría que haber un especialista en gestión documental en cada vez que se implementa un proyecto en blockchain y en DLT, precisamente para saber cómo tenemos que aplicarlo. Es que no es la archivística, es que no es la gestión archivística en el blockchain, es cualquier cosa que se tenga que dejar documentada, tendría que haber un especialista. O sea, cualquier blockchain, cualquier DLT tendría que, en el diseño, cuando se hace el diseño, que haya un especialista que vea qué datos hay que preservar a lo largo del tiempo, qué datos hay que modificar, qué hay que meter en el ledger, qué no hay que meter en el ledger y por qué, ¿no? Es decir, no es utilizar la gestión, el blockchain para la gestión archivística, es que como se puede utilizar para cualquier cosa, ¿vale? Pues entonces necesitamos tener claro desde el principio, en la etapa de diseño, qué es las implicaciones que tiene el blockchain. Una de ellas es la que Marco dice ahí, ¿no? Que las modificaciones, una vez algo que se pone en el ledger de un blockchain, por principio es inmutable, ¿vale? Por lo tanto, si esa información luego la tenemos que cambiar, por ejemplo, porque nuestras políticas de conservación dicen que se tiene que borrar a los 5 años, se tiene que eliminar a los 5 años, pues ya no se puede. Por lo tanto, vamos a pensar bien cómo es el diseño, porque hay muchas maneras diferentes de utilizar la tecnología de DLT, pero si no se tiene en cuenta este factor, pues, o sea, esta idea de la preservación a largo plazo, esta idea de que hay información, pero lo mismo pasa con las normas de conservación o pasa con la protección de datos personales. Yo pongo datos personales en un blockchain y ¿qué hago si luego me dicen que me quitan el consentimiento para no? O sea, es decir, ¿cómo aplico la legislación de datos personales que me dice que si no lo uso para lo que me lo dieron lo tengo que borrar, si eso es inmutable? Es decir, son muchas cosas que hay que tener en cuenta en el diseño y todos estamos llegando a la misma conclusión. Hay que hacerlo en el diseño. O sea, si no lo haces en el diseño, mal te irá, ¿no? O sea, como intentes aplicarlo después, como me esté sentado esperando a que me digan, ahora les voy a transferir la información del blockchain, mal asunto, ¿vale? Entonces, un poco es esa idea. Y se habla de esas dos opciones, transmitir todo el documento o solo el token que represente el documento y muchas más. O solamente, no el token, sino solamente dejar en el ledger lo que es el hash y el documento está en un repositorio. Todas las posibilidades que se nos ocurran, todos. Hay proyectos que están de investigación que están trabajando en todas las opciones posibles para ver cómo afecta, ¿no? O cómo puede afectar. Sí, es bastante complejo, de hecho hay que analizarlo en todos los aspectos, incluso en económicos, ¿verdad? De costo, de implementación y de todos los elementos que estás indicando, ¿verdad? Sí, yo claro. Y claro, por supuesto que para poder ser ese especialista en gestión de documentos que ayuda a los que diseñan un blockchain, tienes que saber de qué va el blockchain. O sea, es decir, no te queda más remedio. Y bueno, Marcos, creo que tienes, o Marco, perdón, que te he puesto una S de más. Marco, creo que tienes ahí un camino, ¿no? Por tu pregunta veo que por ahí te puedes desarrollar. Marco es uno de nuestros profesores de informática. Exacto. Claro, por eso, un profesor de informática que ayuda a crear esa especialidad en gestión de documentos dentro del diseño de sistemas de información. Claro que sí. O sea, necesitamos esa figura, esa figura es un informático, o sea, que viene de un background o de otro, da lo mismo. Es decir, es el que utiliza, el que sabe implementar en ese punto del diseño, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer buena gestión documental ahí?
y todo está por inventar, o sea que... Claro, necesitamos trabajar en equipos interdisciplinarios. Exacto. Me ha gustado mucho el énfasis, Carlota, que has puesto en lo del diseño. Que sí, es ahí donde hay que trabajar, porque a veces, y sobre todo cuando hay presión de empresas que te quieren vender los sistemas, te dicen, bueno, después se puede resolver. Transferencias, todo lo que es la gestión, no, después eso se puede resolver. Y como decías muy bien vos, no, si no se resolvió en el diseño, después vamos a tener todos los problemas relacionados con la gestión de documentos, de que no se hizo al principio, después es más difícil resolverlo. Sí, es seguro que es más difícil. Tendremos que resolverlos porque hay muchos sistemas de información que no han tenido nada en cuenta de esto. Entonces, que nos caerán y también se perderá mucha información en el camino. Eso lo tenemos que asumir. O sea, ya hay estudiosos que han hablado de esa la edad oscura medieval de la información, ¿no? O sea, hay mucha información que se perderá en el camino, seguro. Pero lo que intentamos es que no sea toda, que no sea... Que sepamos utilizar nuestras armas o nuestros conocimientos, nuestras armas, nuestros conocimientos, nuestras buenas prácticas para ayudar a que la información que se tiene que preservar de verdad se preserve y que la que se necesita. Y yo siempre digo que en gestión de documentos es tan importante saber tirar como saber guardar. Exacto, bueno, me parece que no hay preguntas, no sé por qué, yo esperaba que todos mis estudiantes de taller estuvieran preguntando. Aquí tenemos, de hecho, mando saludos a los estudiantes, a los docentes, bueno, en realidad a todos los amigos y colegas que nos acompañan, no solamente de Costa Rica, sino también de otros países. Veo de Bolivia, El Salvador, bueno, en realidad de todos los países que nos acompañan y que también van a ver posteriormente el video en el canal de YouTube, que de hecho les acabo de enviar el enlace. También recordarles que el video queda en nuestro canal del proyecto y realmente agradecidos, estamos todos agradecidos, Carlota, como siempre, es lindísimo escucharla, aprendemos mucho y realmente tenemos muchos, hay que ver más que todo los de retos, las oportunidades que tenemos como archivistas, incluso los estudiantes que ahorita están empezando, que tienen dudas de cuáles, cómo van a desempeñarse, cuáles oportunidades tienen. En realidad tenemos esa posibilidad de todo lo que podemos hacer, porque tenemos muchísimo que aportar y realmente las organizaciones lo están necesitando, más en el ámbito de nosotros que estamos muy atrasados y que podría decirse que ni siquiera estamos en la primera etapa, estamos iniciando. Entonces, mucho que hacer, mucho que podemos aportar. Quisiera también invitarlos al evento de julio, que va a ser el 28 de julio a las 11 de la mañana. Y va a estar a cargo de nuestro invitado Carlos Alonso Villalobos, que nos va a compartir su experiencia sobre un método revolucionario para la investigación de naufragios en archivos basados en inteligencia artificial. Así que también va a estar muy interesante. Carlota, muy agradecida. Y bueno, espero que nos acompañe, que la próxima vez nos acompañes presencialmente. Claro, esperamos que el próximo año, Carlota, ya hayamos superado esta pandemia y tenerte aquí será un enorme placer. Y más mío será todavía. Gracias, Carlota, gracias. Bueno, adiós, muchas gracias por escucharme, muy agradecida de esta oportunidad. Muy agradecida con vos, muchas gracias, hasta luego. Un gran abrazo. Gracias a todos.